Bien, continúo. Entonces, ya para terminar con las bobinas, o bueno, para terminar con esta parte, ¿cómo resolveríamos circuitos que combinen asociación en serie y paralelo de bobinas? Pues la misma regla que utilizábamos para resolverlos de resistencias. Hay que ir por pasos, ¿eh? Entonces, bueno, aplicando la lógica un poco, aquí, ¿qué hace? Estas tres bobinas que están en serie, la suma, ¿vale? Y obtiene una de 42. Ahora, paralelo estas dos. Obtiene una de 6 de este paralelo. La de 4 y la de 8 no las toco, entonces las deja igual. 4, 8 y en medio el resultado de este paralelo. Y ahora tiene una serie, la suma. Y llegamos al resultado final, sin más. No tiene más. ¿Vale? Vale. Paso o caso B. Bobinas con acoplamientos. ¿Esto qué significa? ¿A qué me refiero? Con acoplamientos mutuos, ¿vale? Cuando en un circuito tenemos dos o más bobinas, puede pasar, si están físicamente próximas y no están apantalladas, que el campo magnético de una afecte a la otra y viceversa. Entonces, esto siempre se produce en los transformadores, porque como comparten núcleo magnético, fácilmente el flujo magnético llega de uno a otro. De hecho, es lo que se pretende en un transformador. Pero a veces pasa también con bobinas que son teóricamente independientes, ¿no? Bobinas sueltas, digamos. Bobinas que no están pensadas para estar acopladas magnéticamente, pero que, por circunstancias, porque estén muy cerca, porque los campos magnéticos sean muy potentes, pues alcancen a otra bobina. Entonces, se pueden dar dos casos. Como los campos magnéticos tienen dirección, puede ser que esa parte del campo magnético que llega a la otra bobina sea del mismo signo o sea de signo contrario. ¿De acuerdo? Bien, esto en los circuitos, ¿cómo se indica? Pues se indica con un punto. En este caso lo que nos está indicando, el punto está en el mismo lado de la bobina 1 y de la 2. Si la corriente entra por aquí, el campo magnético que genera esta bobina y el que genera este son del mismo signo. ¿Vale? Es una forma de indicarlo. En cualquier caso, dos bobinas que están acopladas, como estas dos, vamos a tener tres magnitudes, tres cosas a tener en cuenta. Uno, ahora vamos a llamar L11 a la autoinducción propia de esta bobina. El campo magnético que genera esta bobina por sí misma. Además, la segunda bobina tendrá una L22, la suya propia. Pero luego hay un campo magnético de esta bobina que llega a esta, es la autoinducción mutua. Y un campo magnético de esta bobina que llega a esta. A eso lo vamos a llamar M, para no liarnos, ¿vale? Es la inductancia mutua. En este caso, además, esa inductancia mutua es sumativa, porque son del mismo signo. Bueno, simplemente que os suene el concepto de coeficiente de acoplamiento, que nos indica la capacidad de concatenación de los flujos magnéticos. Esto dependerá de la distancia a la que estén las bobinas y de la fuerza del campo magnético de las bobinas que se acoplan, ¿vale? Se representa por la letra K y es el resultado de dividir la inducción mutua entre la raíz cuadrada del producto de las autoinducciones. Sin más, no tampoco nada, que os suene simplemente. Entonces, lo que os decía, dos casos. Si los dos campos magnéticos son de la misma dirección, la autoinducción equivalente va a ser la de uno más la del otro, más dos veces la mutua. Y en el caso contrario, aquí fijaros los puntos, en L1 está en este lado y en L2 está en el lado contrario, también podríamos haber puesto los puntos aquí y aquí. El caso es que estén en lados contrarios, ¿no? En ese caso lo que nos está indicando es que los campos magnéticos son de dirección inversa. Y ahora la autoinducción equivalente será el resultado de L1 más L2 menos dos veces la mutua. Esto solamente para que sepáis qué pasa. Y ya, en plan columpio, me monto en el columpio para deciros lo que os voy a decir. Creo que el principio de funcionamiento de las humbuckers se basan en este efecto. En la cancelación de ruido, esto que inventó Seth Lover
el ingeniero de Gibson en el año 54, creo que va por ahí los tiros. Que al ser de distinto signo, porque las pastillas se ponen en contrafase. Debe ser para esto, para que se cancelen. Las autoinducciones mutuas se cancelen y baje el ruido. Pero, como no lo sé con total certeza, pues si alguien sabe más que yo del asunto, agradecería me lo aclarara. Pasamos ahora ya a los condensadores. Asociación de condensadores serie paralelo. Para acordarnos, os he puesto esta tabla simplemente para que memoricéis las fórmulas con más facilidad. Como estas ya no las sabemos, las de la resistencia, solo tenemos que saber que las de la bobina son exactamente igual. Como veis, en serie se suman. En paralelo lo que hacemos es la inversa, es la suma de las inversas. Para las bobinas cambiamos R's por L's, sin más. Y ahora es muy fácil aprenderse la de los condensadores sabiendo que van al revés. O sea, este formato de fórmula, digamos, que se aplica para el paralelo en resistencias y bobinas, el condensador va al revés. Sería para el serie. Y este tipo de fórmulas, que son simplemente sumando en resistencias y en bobinas, para la serie, en el caso del condensador es para el paralelo. ¿Vale? La capacidad equivalente sería la suma de las capacidades en paralelo. Bueno, pues sabiendo eso, condensadores en serie. Aplicar la fórmula general. Entonces diréis, ¿para qué? Si la capacidad equivalente va a ser menor que la de cualquiera de los condensadores que pongamos en serie, ¿qué ganamos? Estamos perdiendo capacidad. Bueno, pues esto se utiliza cuando necesitamos que la tensión se reparta. Imaginaos que tenemos una tensión determinada entre A y B y que el condensador que tenemos no soporta esta tensión. Poniendo varios en serie, lo que conseguimos es repartir. Hay una caída de tensión en el primero, una caída de tensión en el segundo y una caída de tensión en el tercero. Y la suma de las tres caídas de tensión será la caída de tensión total. Entonces, podemos conseguir que soporte más tensión. ¿Vale? Tiene esa lógica. O al menos yo veo esa lógica. Es el caso, ¿no? En el que nos podemos aprovechar. En cambio, en paralelo, ¿qué es lo que se busca en paralelo? Pues conseguir aumentar la capacidad del conjunto. Como la capacidad equivalente va a ser la suma de varios, pues si no tenemos capacidad suficiente, vamos añadiendo condensadores en paralelo y vamos aumentando la capacidad equivalente del conjunto. Vamos a ver dos ejemplos rápido, ¿vale? En serie. Por ejemplo, un circuito entre los puntos A y B con tres condensadores de 10 microfaradios. La capacidad equivalente será 10 micros entre 3. 3,3 microfaradios. Como veis, baja, es menor. Si aplicamos la fórmula general sale lo mismo, ¿eh? Exactamente, serían 10 micros entre 3 que da 3,33. ¿Vale? Es lo mismo. Esta fórmula es general. Esta la podemos aplicar porque en este caso particular los tres condensadores tienen el mismo valor, ¿eh? Si no, no. Y bueno, y el otro caso sería para un circuito paralelo. Por ejemplo, tres condensadores de 47 micros, poniéndolos en paralelo como están, pues la equivalente será 3 veces, o la suma de los tres, sería 141 microfaradios. Sería lo mismo que poner un solo condensador de 141 microfaradios. Y para acabar, que no se me haga muy largo esto, un circuito con condensadores y asociaciones de todo tipo hay mezcladas. ¿Qué razonamiento aplicamos? Pues empezaríamos simplificando lo más sencillo. Sería, lo primero que toca aquí es estos dos en serie. Estos dos en serie, 5 y 20, me dan uno de 4, este azul. Y luego este de 4, me va a quedar en paralelo con este de 6 y con este de 20. Pues estos tres se suman, porque están en paralelo, se pueden sumar, son condensadores. Me va a salir uno de 30, 20 más 6, 26, más 4, 30, vayan, que lo tengo aquí. Este de 60 de la entrada no lo toqué, pues 60 queda igual en serie con el de 30, lo que me salga. ¿Vale? Esa sería la forma de ir simplificando el circuito
hasta que al final entre A y B me quede un solo condensador del valor que salga. Bueno, chao amigos, espero que os haya servido. Hasta luego.